Lunes 28 de diciembre de 2020. Martes 29 de diciembre de 2020. Miércoles 30 de diciembre de 2020. Estimados amigos, finaliza un año que las generaciones actuales jamás olvidarán, donde las restricciones causadas por una pandemia de poco claro origen auguran consecuencias basadas apenas en estimaciones y suposiciones. En medio de ella, Chile se ha visto sometido a un proceso de cambio paradigmático, originado a fines del año anterior y estimulado por la mediocridad de una clase política que parece haber alcanzado el punto más bajo en su ruta a la decadencia. Por más que nos esforcemos, no encontraremos nada igual en nuestro pasado de nación independiente como lo vivido en este 2020, cuando fuimos testigos impotentes de la porfiada destrucción de lo que habíamos conseguido tras largos años de sacrificio, en medio de una descomposición que todos reconocen, sin hacer nada para evitar el fin. Una corte de pésimos políticos y un gobierno incapaz y lejano nos ponen frente a un cuadro social y político que ha sido comparado con justicia con los primeros años de la Revolución Francesa. Tras el violento estallido revolucionario de octubre de 2019, falsamente atribuido a demandas sociales insatisfechas, vimos avanzar el deterioro de nuestra institucionalidad a pasos acelerados, como si el plazo para aniquilarla fuese tan corto como para evitar que una sociedad adormecida alcance a reaccionar. Una estrategia artera, perfeccionada a partir de la experiencia en Venezuela y que ha contado con tantas facilidades para su ejecución que le han permitido derribar sin resistencia el modelo de país exitoso, que era envidiado por nuestros vecinos quienes calificaban a Santiago como el Miami de Sudamérica. Con índices que demuestran una reducción de la pobreza a niveles jamás vistos en Latinoamérica. Hoy sobrevivimos gracias a los residuos, poco a poco en extinción, de lo que fuimos, enfrentando un futuro lleno de sombras, gravemente amenazado por una nueva constitución impuesta por la fuerza a los cobardes de siempre. De los hechos más relevantes del año que dejamos, ampliamente tratados por los medios de prensa, pero sin sobrepasar lo políticamente correcto, podemos resumir aquellos que han sido de exclusiva responsabilidad del gobierno, dejando para un próximo comentario aquellos atribuibles a la clase política en general, al sistema de justicia y a otros actores integrantes del Estado. En lo que respecta al gobierno, destacamos en primerísimo lugar su patética incapacidad para ejercer la autoridad entregada a sus manos por una clara mayoría electoral, demostrando carecer de voluntad y coraje para cumplir sus obligaciones constitucionales. Debido a ello, hemos enfrentado graves brotes de insurrección junto a severos atropellos a la Constitución y al derecho en general, sin que la máxima autoridad del país haya honrado su deber, cumpliendo y haciendo cumplir la ley que nos rige. Como consecuencia, hemos sido testigos impotentes de una creciente violencia callejera, disfrutando sus ejecutores de las ventajas tácticas y de la impunidad conseguidas con las restricciones impuestas por el gobierno al empleo de las fuerzas policiales, como también de las militares, cuando fue del caso. Sin identificar ni perseguir a los autores intelectuales de la rebelión y sin acorralar con pertinacia y decisión a sus ejecutores, las hordas criminales se dieron el lujo de recorrer Chile hasta reducir nuestras ciudades a un triste recuerdo de lo que fueron. La Araucanía representa el mejor ejemplo del gravísimo abandono de deberes de Piñera, al haber permitido el escalamiento de un conflicto narcoterrorista a niveles inaceptables, enfrentándolo con medidas ineficaces e insuficientes, muchas de ellas llegando a insultar la inteligencia y la moral de la sufrida población. Pero ha sido la renuncia inconsulta a su programa de gobierno lo que ha causado el mayor daño a la sociedad democrática. En un acto de soberbia, impulsado por el miedo a ser derrocado, Piñera se permitió cambiar unilateralmente el contrato suscrito con sus electores, haciendo suyas las líneas programáticas de sus adversarios. Sin dudarlo un instante, botaría a la basura su programa, subordinándose cobardemente a las iniciativas de la oposición, aceptando incluso la falacia de una demanda inexistente por una nueva constitución. Así, carente de cualquier capacidad para estimular grandes acuerdos bajo su control, lo tenemos hoy haciendo el ridículo, transformado en ejecutor sumiso de lo que le disponen desde el Congreso. Una traición a los principios que ha contagiado gravemente a la derechita cobarde que lo avala y que nos tiene con la democracia al borde de un quiebre catastrófico. La falta de una estrategia adecuada de parte del gobierno para evitar el flujo incesante de inmigrantes, legado por Bachelet y Heraldo Muñoz, nos ha llenado de extranjeros ilegales de dudosos orígenes y conflictividad, transformando algunos barrios en guetos de narcotraficantes y criminales que aumentan la inseguridad de nuestra sociedad, dándose incluso el lujo de exigir solución a sus necesidades básicas como vivienda, salud y educación, en claro perjuicio de los nuestros.
La ridícula búsqueda de protagonismo internacional fue quizás la única función en que Piñera simuló ejercer su rol de jefe del Estado, ocupando dicho tiempo en buscar un reconocimiento que no llegó, mientras dejaba de lado la seguridad de la nación y la defensa de los intereses territoriales, exponiéndonos a sorpresas como la diplomática y geopolítica propinada por la Argentina en contra de nuestros intereses antárticos. En la práctica, tenemos al frente a un presidente actuando como primer ministro, jefe del gobierno, rol que parece haber llenado el gusto de Piñera al punto de representárselo públicamente y en reiteradas ocasiones a sus ministros. Un papel que, dejando de lado sus responsabilidades de Estado, lo hizo involucrarse en materias que en cualquier otro gobierno de nuestra historia habrían sido tratadas y difundidas por sus ministros. Estos, por su parte, subyugados por el protagonismo enfermizo de su jefe, sacrificarían inexplicablemente su prestigio profesional, entregándose al estilo apatronado que los redujo a tercer o cuarto lugar de relevancia, siendo todo obra del gran genio conductor. Así nos encontramos con un gobierno unipersonal y autocrático, propio de dictaduras bananeras y que nos hace comprender en carne propia la razón de grandes fracasos ocurridos en la historia política de los pueblos. Si algo parece haber reducido el descrédito que apoca la gestión de Piñera, parece ser la oportuna gestión para obtener vacunas para toda la población, confirmándose con ello el enfoque puramente empresarial que guía sus actos, el cual, por desgracia, no logra conjugar con el enfoque político necesario como gobernante. El verdadero efecto de ello será visto en algunos meses, esperando por el bien de los chilenos que se vea coronado por el éxito y no se transforme en un nuevo fracaso. Seguramente tendremos que soportar hasta el fin de su mandato a su ego incontenible, exhibiendo y destacando su compra de vacunas como lo hiciera con el papelito de los 33. Lo que no se le perdonará en ningún caso es su contribución al desmantelamiento de Carabineros de Chile, una fuerza policial que fuera el orgullo de Latinoamérica, reconocida a nivel mundial por su honestidad y eficiencia. Hoy Piñera la ha entregado a las fieras para que la destrocen y, junto con satisfacer su sed de venganza, la transformen en una policía de barrio, politizada y manejada por el poder de turno, muy lejos de su impecable registro histórico que la situaba como una institución fundamental del Estado. Con su rendición al enemigo ideológico, Sebastián Piñera deja el peor legado que podamos recordar, pudiendo decirse, sin temor a equivocarnos, que supera el desastre causado por Allende y su fatídica unidad popular, diferenciándose de ella solo por la fortuna de haberse encontrado con una economía aún generosa y sólida, proveniente de los cambios introducidos por el gobierno militar y su inteligente mantención y gestión por los gobiernos de la Concertación. En este triste resumen faltan sin duda muchos otros temas de responsabilidad del gobierno, pero bástenos con estos ejemplos para dimensionar el daño causado por Sebastián Piñera a lo que fuimos y a lo que nos expone ser. Nuestras mentes y corazones no deben olvidar jamás la relación entre causa y efecto, atribuyendo las responsabilidades a quien corresponde. Nada ni nadie podrá borrar lo que ha hecho este gobierno bajo una conducción personalista y autocrática, entregándonos a las manos de quienes buscan destruir nuestra institucionalidad al costo que sea necesario, inspirados por una enfermiza obsesión ideológica tan añeja como históricamente fracasada. Siguiendo con el resumen de los hechos relevantes que marcaron la vida de nuestro Chile en este año que por fin termina, y tras la breve mirada que dimos ayer al desastre atribuible a un gobierno que perdió el norte, intentaremos resumir a continuación los aspectos fundamentales de la fatal contribución de la clase política al descalabro institucional. Así como lo hicieran los pésimos gobiernos de Bachelet y Piñera, merecedores de ser recordados como la época perdida, hemos visto impotentes como una manada de políticos dotados de una ambición de poder incontenible se obsesionaron en poner freno a un proceso que nos acercaba rápidamente al ansiado desarrollo. Debido a ello, podemos calificar con justicia su labor como la más regresiva que se haya visto en nuestra historia, caracterizada por un populismo irresponsable que se sustenta en ideas tan irrealizables como fracasadas. Con un descaro incomparable, la clase política ha hecho gala de una soberbia irracional, que inicialmente poníamos a la par de la de aquellos que nos llevaron a la Guerra Civil de 1891, a la Gran Crisis de 1924 al 32 o a la anarquía política de los 70. Sin embargo, tras un año de verlos violando la Constitución, ejerciendo un bloqueo legislativo asfixiante y llevando a cabo vergonzosas actuaciones circenses, podemos asegurar que esta generación de políticos se ha ganado un sitial histórico como la peor que ha existido en nuestra vida independiente, siendo la principal culpable de la deconstrucción de nuestra institucionalidad.
En una farra sin precedente, sostenida por una mediocridad evidente, nos hemos enfrentado a payasos y payasas, transformando la labor legislativa en algo despreciado y ridiculizado por el común de la gente. Una tarea tan fundamental como es el diseño, discusión y aprobación de las normas que regulan la vida de sus conciudadanos ha sido sustituida por iniciativas guasonas como la celebración del Día de la Brisca o con la dedicación de tiempo valioso a improductivas acusaciones constitucionales e interpelaciones, demostrando lo poco que les interesan los problemas reales del país que financia sus lujos asiáticos. Es tal el grado de degeneramiento alcanzado por la función legislativa, financiada a niveles groseros de país millonario que no somos, que su eventual prescindencia o inexistencia ha llegado a constituir la base de la esperanza por un mundo mejor, libre de mezquinas barreras ideológicas, populistas o basadas en torcidos caprichos. Así ocurre, por ejemplo, con el porfiado bloqueo a los proyectos de inteligencia, antidelincuencia y narcotráfico, los cuales, siendo esenciales para combatirlos, sufren el sabotaje pasivo de la oposición parlamentaria que incumple los plazos para su tramitación o se niega a ponerlos en tabla. Una actitud que huele a podrido, despertando suspicacias acerca de posibles lazos entre la política y el crimen organizado, en especial con aquel que, extendiendo sus redes en forma libre y desenfadada, nos expone a terminar transformados en un narcoestado. La importante tarea de redactar buenas leyes recibe entre tanto un tratamiento liviano e irresponsable, en especial cuando la presión populista pone en aprieto las limitaciones intelectuales de diputados o senadores, resultando en leyes incompletas, mal redactadas o simplemente descoordinadas con el entorno jurídico y que deben ser revisadas una y otra vez para mitigar los daños colaterales que ya se han hecho pan de cada día. Y lo terrible es que hay unos pocos parlamentarios antiguos que, contando con formación profesional y experiencia, dejan de lado su responsabilidad cívica y corporativa, avalando las estupideces de aquellos que llegaron tarde a la repartición de neuronas. Ni hablar del inaceptable vínculo de algunos partidos con la violencia subversiva, la cual utilizan como herramienta de presión funcional a sus objetivos de poder. Una vez más, todos lo saben, sus responsables lo reconocen públicamente y nada ocurre con ello. De este modo, tras un engañoso manto democrático y en una contradicción vital, el Estado de Chile avala con su silencio e inacción la consolidación de una amenaza que le puede resultar fatal. Definitivamente, la democracia ha sido secuestrada por esta clase de políticos y para ello no hay mejor prueba que el control que se han autoasignado sobre el nombramiento de las principales autoridades de la administración pública y de la justicia, siendo esta última la de mayor efecto sobre la vida nacional. Por más que la cúpula judicial defienda su independencia, no le es posible negar la politización que ha alcanzado al Poder Judicial, cuya composición es decidida por los partidos políticos en un reparto de cargos según la sensibilidad ideológica de los candidatos. Un paradigma inaceptable que ha quedado a la vista con el rechazo de distinguidos jueces por no calzar con el interés sectario de los senadores de izquierda, mientras aprobaban sin discusión a otros de reconocida actuación irregular, pero de su misma afinidad. Ante ello cabe preguntarse, ¿por qué no lo reconocen de una vez por todas? Y así todos sabremos a qué atenernos. No hay quien pueda negar que la presión de los políticos sobre los jueces comienza desde muy temprano, donde el diputado o senador de una jurisdicción cualquiera sienta las bases de su poder mirando condescendientemente a aquel que algún día requerirá de su voto para ascender en su carrera. Lo mismo que ocurre con todo quien pretenda incorporarse a un cargo en la administración del Estado a través de la alta dirección pública. Ficción plagada de tongos y falsos procesos de selección que comienzan con el nominado ya preseleccionado por el partido que controla el área de que se trata. Pero no podemos dejar de destacar el engaño asqueroso al que los políticos han sometido a la sociedad democrática, al venderle la idea de una nueva constitución que sería redactada, según ellos, por primera vez en la historia por la propia gente. Una mentira descarada que se profundiza cada día al conformarse que serán ellos y nadie más quienes lo harán, replicando para la convención el espurio sistema electoral vigente con el que aseguran el férreo control de los partidos sobre las candidaturas y los impresentables arrastres que violentan la voluntad de los electores.
Si a ello sumamos los cupos para los pueblos originarios, metidos a la fuerza y por la ventana, además de las estúpidas reglas de una paridad de género antinatural, podemos imaginar la mezcolanza de genios y figuras que redactarán nada menos que la futura Carta Fundamental. En una suerte de culto al poder, sin otro norte que la satisfacción de sus propias ambiciones, hemos sido testigos, y por desgracia seguiremos siéndolo, de la descomposición de la política chilena, en una repetición de la historia que atribuye a sus pares de comienzos del siglo XX el derroche irracional de las enormes riquezas conquistadas en la Guerra del Pacífico, hoy emuladas por la farra de los recursos acumulados tras años de seriedad fiscal y desarrollo económico. Quienes pagaremos, como de costumbre, la abultada cuenta de su irresponsabilidad y deslealtad, no podemos seguir observando impávidos sus delirios, estando obligados a detener su fiesta antes de que acaben destruyendo los restos de democracia que van quedando. La única forma a nuestro alcance es votar por la renovación plena de la clase política, bajando de su pedestal supraterrenal a los malos políticos para impedirles que sigan haciendo daño. No sabemos si los próximos irán a ser mejores, pero al menos sabrán que sus eventuales abusos no les resultarán gratuitos. Cerrando el ciclo de resúmenes sobre la situación vivida en este año 2020, podemos mencionar una serie de instancias estatales que se suman al gobierno y a la clase política para compartir la responsabilidad por el grave deterioro de la institucionalidad, contribuyendo con su participación relevante para ello. Dentro de estas nos encontramos con el sistema judicial, ente que se compone del Poder Judicial propiamente tal y del Ministerio Público, actor paralelo surgido como consecuencia de la reforma procesal penal. Comenzando por este, hemos sido testigos de actuaciones inaceptables de fiscales que, escondiendo o manipulando pruebas, han prostituido la investigación judicial, dañando gravemente su credibilidad. Lo que en el sistema procesal antiguo era llevado a cabo por profesionales formados en las técnicas de investigación como la PDI y Carabineros, pasaría luego de la reforma a manos de fiscales de profesión abogado con escasa o nula preparación en dichas técnicas, y que de acuerdo a las facultades recibidas se hicieron cargo de conducir detalladamente la búsqueda de pruebas, desperdiciando en muchos casos la preparación y experiencia de aquellos que sí conocen el tema. Dotados de un grado de autonomía que los separa completamente del Poder Judicial, cuentan a la fecha con una excepcional libertad de acción, sometida tan solo a la evaluación y voluntad de quien ocupa el cargo de fiscal general, posición que por corresponder a una suerte de zar de la justicia, como se imaginará, concita el mayor interés en los partidos políticos, quienes cuotean su nominación al igual que con los cargos para la Corte Suprema. De este modo, la mencionada autonomía transforma al Ministerio Público en una especie de feudo aislado, expuesto inevitablemente a la influencia o manipulación de la política contingente. Se pierde con ello la confianza en decisiones tales como el iniciar, orientar o abandonar una determinada investigación judicial, como también en la selección de los fiscales para casos especiales, contaminando la imagen de independencia ideológica que resulta esencial para el ejercicio de la justicia en democracia. En otra línea de problemas atribuibles al sistema, el empoderamiento inusual con que cuentan los fiscales parece haberlos alejado de todo interés por defender a las víctimas del crimen, al punto de haberse reactivado la idea de crear un nuevo y costoso organismo destinado a la defensoría de las víctimas, supliendo el trabajo que se esperaba que harían los fiscales. En la relación de las fiscalías con tribunales que dependen jerárquicamente del vecino Poder Judicial, nos encontramos con los lamentables efectos causados por la vigencia de una mala copia de un sistema procesal penal de aquellos que se aplican en estados dotados de la cultura cívica de que carece nuestro pueblo. De esta forma, pretender que un delincuente formalizado vaya a permanecer durante meses en su casa para concurrir luego voluntariamente al tribunal donde será juzgado y condenado, constituye ni más ni menos que un acto de suprema ingenuidad, el cual es aprovechado en forma descarada y reiterada para seguir delinquiendo y para eludir finalmente la acción de la justicia. Así, nos hemos encontrado con casos de maleantes cayendo presos con 140 y tantas detenciones previas y jamás condenados. Del mismo modo, contribuye a ello la aplicación de ridículas medidas cautelares como la prisión nocturna o domiciliaria total sin que exista capacidad física para controlar su cumplimiento y asumiendo que el criminal la respetará, desconociendo que vive
en un ambiente anómico, carente de reglas de cualquier tipo. Aplicar un sistema garantista a una realidad como la nuestra ha resultado exactamente en lo contrario de lo que se esperaba, al estimular la comisión de delitos de todo tipo, como lo vemos a diario en nuestras calles y barrios. Es cierto que no hay cárceles suficientes y que las medidas cautelares y penalidades no son responsabilidad de los jueces que las aplican, sino de quienes legislan. Pero nadie puede negarse a reconocer las exageraciones observadas en algunos casos que superan toda racionalidad sin la menor consecuencia para sus responsables, lo cual nos habla de un sistema jerarquizado que muestra un debilitamiento doctrinario importante sin que se vean las acciones necesarias y oportunas para corregirlo antes de que siga causando daño a la confianza en la justicia. Pero hay un área donde la justicia de esta época no solo será recordada, sino estudiada y analizada por los futuros abogados como un ejemplo de una grave desviación de sus deberes y principios. Se trata de la porfiada coexistencia de sistemas distintos para dos clases de chilenos, con una connotación política imposible de negar. Mientras cualquier chileno que comete un delito, por grave que éste sea, recibe un tratamiento donde actúan diversos niveles que garantizan la imparcialidad y la prescindencia de prejuicios, a los militares del 73 se les investiga, juzga y condena por una sola figura, quien lleva a cabo todo el proceso sin que la defensa pueda tener acceso y sin saber de qué se le investiga, cómo, cuándo y por qué. Ello permite todo tipo de abusos judiciales, como la presentación de testigos falsos, de oídas o sin siquiera haberse comprobado su presencia en los hechos investigados. Pero eso no es todo. La justicia actual permite que se abran procesos por hechos ocurridos hace casi medio siglo, sin otra premisa que una simple denuncia de un supuesto afectado o pariente de éste. Como justificación para ello es usada a todo nivel la falacia del Estatuto de Roma, tratado internacional ratificado por Chile recién en el año 2009 y en cuyo texto señala explícitamente que solo puede ser aplicado para hechos ocurridos con posterioridad a su ratificación por el Estado en cuestión. Y como en tantos otros casos, todo el mundo lo sabe y nadie hace nada al respecto. Como si ello no fuese suficiente, cabe señalar que, a raíz de la gran cantidad de años transcurridos desde los hechos investigados, las pruebas son prácticamente inexistentes, recurriéndose en forma mañosa a presunciones infundadas para condenar a quienes no tienen forma de defenderse contra ellas, pues las vienen a conocer solo cuando la obra maestra ya ha sido cocinada entre la parte querellante y el juez. Esta actuación judicial, por desgracia, avalada, sostenida y estimulada desde el más alto nivel, es atribuida a una revancha o reparación frente a la obsecuencia hacia el régimen militar imputada a la Corte Suprema del año 1973 y siguientes. Curiosamente, aquellos magistrados dieron reales muestras de valor y patriotismo al denunciar los abusos que cometía el gobierno de Allende y apoyar la persecución de los terroristas que proliferaban por campos y ciudades. Hoy, cuando somos testigos de un recrudecimiento de la violencia de origen y fines políticos, se echa de menos el mismo grado de compromiso que mostraron aquellos nobles viejos jueces que, como tercer poder del Estado, brindaron el sostén jurídico para la recuperación de Chile del desastre en que lo dejó la fracasada revolución socialista. La justicia es esencial para la democracia, constituyendo uno de los tres pilares del Estado-Nación y cuyos principales atributos serán siempre la credibilidad y la confianza que genera en la sociedad. La división del sistema judicial chileno con la creación de un ministerio público completamente independiente es un ejemplo más de la deconstrucción gradual a la que ha sido sometida nuestra institucionalidad, sumándose a decenas de organismos donde la autonomía ha dejado de ser una excepción para transformarse en la regla común denominadora. Pero lo esencial es que la responsabilidad por el grave deterioro sufrido por nuestra institucionalidad en este año ha sido compartida por diferentes organismos, encabezados por un gobierno sin voluntad, un legislativo decadente y un sistema judicial al debe. La esperanza en una reacción general o puntual que recupere el Estado de Derecho conculcado es por ello y por desgracia cada vez menor. Soy Patricio Quilot.